desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www, como siempre digo, www.ellibertador.com.uy. Para cualquier parte del mundo nos pueden sintonizar o con alguna aplicación de radio como TuneIn Radio también nos buscan El Libertador de Vergara. Bueno, también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Ahí pueden encontrar las distintas columnas, las entrevistas. En esta nueva temporada 2023 de Punto de Partida, donde seguimos conociendo a personajes de nuestro país que están adentro y afuera también. Este año tenemos también algunas entrevistas pactadas ya con gente que está viendo afuera para también contarnos algunas cositas. Si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10. Ese es el número de la emisora. A través de WhatsApp o de Telegram nos pueden mandar sus mensajitos. 091 99 12 10, como en la radio. 12 10, al final ahí nos pueden mandar sus mensajes. Hoy tenemos historias de vida. Tengo a una actriz, locutora, comunicadora. Bueno, hace de todo un poco. Tiene una voz impresionante. Acá uno pasa vergüenza cuando empieza a hablar de esta mujer, que es Mariana Lobo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, Mariana, vamos a conocer un poquito de tu vida. O sea, sabes que este programa se llama Historias de Vida, pero vamos a conocer un poquito sobre vos, sobre lo que haces, tus proyectos, cómo llegaste. Sé que llegaste al teatro un poquito adelante, ¿no? O sea, casi entraste por la ventana, podríamos decir así, ¿no? Totalmente. Contame un poquito, ¿cómo eras de niña? ¿Ya tenías claro lo que querías hacer? ¿Cómo viste esa niñez? No, en la niñez, no. Siempre cambiaba de ilusión, digamos, de lo que quería hacer de grande. Pero lo que sí siempre recuerdo, era muy lectora. Me gustaba mucho pasar sola y leyendo. Y lo que me gustaba era, cada vez que leía un libro, tenía la costumbre de agarrar un personaje y decir, soy yo, tal personaje. Que cuando leía novelas de Agatha Christie siendo chiquita, me pasaba que de repente, según si me iba pareciendo que la que había elegido era la asesina, volvía para atrás y la volvía a leer eligiendo otro personaje. Yo no quería ser la asesina nunca. Pero después no tuve noción de que quería ser actriz durante toda mi vida. Menciono eso anterior porque me parece que es como claro, una semillita, ¿no? Una semilla. Que me ponía delante del espejo y yo decía los parlamentos de Mrs. no sé quién o no. Pero después, a los 18 años pensé en hacerlo, tenía un plan. Después ocurrió que yo era en aquel momento militante por el voto verde a los 18 años. Y cuando... Taliche. No, militante, no, era por la anulación de la ley de caducidad en el 89. Claro, sí. Tenía 18 años y bueno, y cuando eso pierde, entré como en una depresión y no hice el plan que tenía, que era tratar de entrar a la EMAD a esa edad. Lo curioso es que ahí me olvidé, nunca más me acordé. Pasaron todos mis 20 y pico y entré en una depresión. De la cual salí el día que mi madre me dijo, a ver, soñá, ¿qué querés ser? Soñá.
Yo había estudiado todos los años, empezaba una carrera universitaria nueva. Dijera Orstein, hacía turismo universitario porque picoteaba a todos lados. Haces un catamiento de la... Sí, exacto. Iba catando lingüística, de idioma español hice 3 años, antropología, ciencias de la comunicación hice 2 años. Estudiaba siempre, pero nunca llegaba a más de la mitad. Y bueno, esa vez realmente fue una depresión fuerte y recurrí a mi vieja, que es la última de repente que alguien le dijera no tengo ganas de vivir. Y ahí ella me viene con este planteo, ¿no? Que me dijo, soñá lo que quieras hacer, soñá, pero soñá de verdad, no más o menos. Entonces me dijo, capaz que si tu sueño dice que querés ser astronauta, y yo no te voy a decir que ya con 29 años vas a llegar, pero capaz que te puedes anotar en un curso y ser pilota, me decía, pero pensar... Y ahí fue como que bajó de golpe y me animé a decirme a mí misma, quiero ser actriz. Bueno, anótate en un taller. No, dije, quiero entrar en la EMAD. Bueno, pero si no entras en la EMAD, quiero entrar en la EMAD. Y bueno, ahí me preparé y entré y la vida me dio un vuelco. Me empecé a ser quien soy yo de verdad. ¿Pero por dónde ibas vos? ¿Tenías algún plan o no? De chica no tenías nada, veterinaria, médico? Lo único que me acuerdo que decía en una época, me acuerdo que cambiaba siempre, pero me acuerdo que en una época decía que quería ser doctora y almacenera. Porque me gustaba, mirá, claro, esa cosa de la mente infantil, me gustaba, y yo soy tan grande, tengo muchos años encima, por suerte, espero seguir acumulando más años de vida. Cuando yo era chica, se vendían las cosas todavía sueltas, claro, en los almacenes, y me gustaba ver qué hacían los paquetes así, yo no sé si vos te acordás que, sí, y le daban una vueltita y les quedaban como con unas orejas, y me fascinaba todo eso del empaquetamiento de cosas. Sí, ¿quién no jugó al almacenero, no? Exacto, entonces decía, jugábamos. ¿Cómo hacen para envolver y no se le caiga, no? Exacto, a mí se me hacían todo cosas. Y claro, con mi hermana jugábamos, teníamos como un almacencito en el dormitorio, y entonces era un sueño que yo tenía ser almacenera, pero bueno, de grande. Y la música siempre estuvo presente en tu casa. Yo creo que sos, por lo que vi, que te gusta el jazz. ¿De dónde sacás eso? Bueno, es facilísimo. Mis padres, sí. Era una casa muy musical. Todas las tardes se ponían el tocadiscos. Y a mi viejo sobre todo, pero a mi madre también. Les gustaba mucho el jazz. Pero escuchaban Piazzolla, Rada, yo qué sé, Totem les gustaba mucho también. Claro. Escuchaban cosas también de música culta. Pero jazz muchísimo. Bossa Nova escuchaban pila también. Claro. Pero jazz me acuerdo mucho. Y sí, me encanta. Es como la música con la que fui criada. ¿Es un debe la música? ¿Quisieras? Sí, quisiera cantar tangos, me gustaría tanto. En mi casa canto mucho tango, pero en mi casa, ¿no? Porque no sé cantar. Tengo oído y me gusta, pero soy atrevida, entonces en algún momento aprenderé y me animaré a sacar esa vocación oculta. Bueno, quién sabe, capaz que en esta última etapa. Bueno, Inés Esteves, ¿no? En Argentina me acuerdo que la entrevistamos hace un tiempo. Después de hacer su carrera de actriz y todo, en los últimos años se ha dedicado a cantar jazz y lo hace muy bien. Y es más, de hecho estuvo acá en nuestro país, ¿no? Chao, que sí, es verdad. Es verdad que tenía idea. Hay varias actrices argentinas que están cantando. Y ahora no me viene Julieta Díaz y... sí, otras también. Pero bueno, sí, ¿quién te dice que no? Va a cantar jazz, me encantaría. Sí, claro, me encantaría, pero no está en el momento ahora, en el plan inmediato. Bueno, y entonces entras a la EMAD a los 29 años, creo que hay... Hasta los 30 ahí se En puede aquel entrar, momento, ¿no? yo no sé ahora, pero en aquel momento era hasta los 30. Si yo no entraba ese año, me quedaba un tiro más y ninguno más. ¿Cómo fue entrar y encarar? Porque bueno, supongo yo que había muchos postulantes, ¿no? Para entrar, mucha gente. ¿Cómo fue encarar eso y decir, bueno, doy el paso? Bueno, sí, a ver, fue un verano que me dediqué todo el verano a eso. Y cuando llegué, claro, yo nunca había hecho nada artístico, ni de trabajo corporal, ni de nada. Me había dedicado a estudiar intelectualmente en facultad, ¿no? Entonces cuando llegué y estábamos todos esperando para dar la prueba, y comentaban, sí, yo hice ballet con no sé quién, y yo danza contemporánea, con no sé cuánto, y todos más jóvenes además, había otra que era de mi edad, pero todos eran mucho más jóvenes, y yo sí, no sé cuánto, yo expresión corporal, y yo vengo del circular, del taller de Mengano, había estudiado teatro con fulano,
En el momento que me llaman, me dicen, anda preparándote, no sabía qué era prepararse. No tenía ni idea. Claro, yo trataba de imitar lo que veía que hacían otros, pero no me daba cuenta de qué era lo que hacían. Y trataba de estirar, que no tenía ni idea de cómo se estiraba. Era toda una mímica. En el momento que ya tenía que entrar, dije, yo me voy. Yo no puedo hacer esto. No puedo. Me voy. Y me vi subiendo, me imaginé subiendo las escaleras y estaban todos los que estaban después que yo, estaban sentados en las escaleras con quienes había estado ahí y me vi diciendo no, me voy y dije no, está en eso me llaman y bueno, y entré, pero estuve a punto de darme vuelta. Y muchas veces he contado esto porque por el tema del miedo, ¿no? Y de atravesarlo. ¿Cuántas veces la vida que le puede estar esperando a uno, que no es un Edén porque hay problemas y porque hay cosas para solucionar y porque siempre hay que seguir creciendo y seguir trabajando con una misma, pero si yo hubiera dejado que el miedo me venciera en ese momento, no quiero saber la vida que me esperaba, porque no era la vida que me estaba destinada, porque no era donde yo me iba a poder desplegar. Ese paso que yo di, sobreponiéndome a ese terror que tenía, fue el que me llevó a la vida que tengo ahora. Es una vida que me gusta mucho y en la que he crecido mucho y en la que me siento que soy cada vez más yo a medida que pasan los años y a medida que voy abriendo como capas de cebolla que son protecciones para no pasar miedo, para protecciones para tratar de no sufrir, y a medida que uno va tratando de haciendo como puede, desacándose como si fueran cáscaras, va quedando lo que uno verdaderamente es. Eso es lo que yo siento a esta altura, ¿no? Entonces fue decisivo, fue un paso, un pequeño paso para esto fue al revés, ¿no? Fue un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para la mujer, que ese era yo en ese momento, que entré por esa puerta y dije, bueno, sí, el miedo lo siento, pero no me va a ganar. Y desde ahí empecé a aprender que soy una persona muy miedosa, pero muy miedosa, y con los años me he dado cuenta que no soy cobarde. Porque esa es la diferencia, ¿no? Claro. Entre el cobarde es el que queda ahí, como lagartija encandilada, ¿no? Que era lo que hacía hasta ese momento. Bueno, aparte, creo que no te gusta mucho los lugares donde hay mucha gente, ¿no? Y el teatro, tenés un público. ¿Eso también es una catarsis que haces cuando estás en el teatro? Sí, me da miedo las instancias sociales. No te voy a decir que soy fóbica, pero tengo miedo de desubicarme, tengo miedo que... Y bueno, pero en el escenario, claro, ¿qué pasa? En el escenario yo parto de la base que no soy yo. Bueno, sí. No soy yo, porque para hacerlo Es bien, un mi personaje. trabajo, tenés que estar convencida que es un personaje. A ver, no es un brote psicótico, no es que yo me olvido que soy yo, pero sí que yo digo, bueno, en el escenario puedo decir cualquier disparate, porque no soy yo, es el disparate, es el personaje que lo dice, ¿no? Entonces sí, yo creo que muchas veces es una liberación de alguna... Esto que te digo, ¿ves? La timidez, ¿qué es de última? La timidez es un mecanismo de defensa, para no sufrir. Yo he ido aprendiendo también después de haber empezado a ser actriz, que pude empezar a verme mejor. Empecé a ver esto, ¿qué es? Y bueno, es el miedo a que te juzguen y te digan qué ridícula, qué estúpida, qué fea, qué inservible. Todo eso, ¿no? Es esa timidez que yo tengo, que la sigo teniendo cuando soy yo. Pero que después arriba del escenario es esto, es como una transmutación. El teatro tiene mucho de eso. De ritual donde se transmuta lo que nos sirve, lo jorobado, de uno mismo y de la especie humana, creo yo. Que es el valor más grande que tiene el teatro. Más allá del entretenimiento, que es maravilloso, y creo que uno de los valores más fuertes es la capacidad esa de transmutar. ¿Por qué? Porque yo soy una asesina en el momento que... Y algo pasa en mí y pasa en el público con esa asesina. Algo pasa en el cuerpo que hace que eso se pueda ir soltando. Capaz que dicho así queda raro, pero... Sí, cuando conectás con el público... se da una alquimia. Una energía que hace que esas emociones que se están viviendo en el escenario y se comparten de alguna manera con el espectador, es como si hubiera un fuego, es como lo que te digo, es ritual, es como si hubiera un fuego que hace que eso pueda cambiar en mí y plante una semilla que pueda cambiar en el espectador. De hecho, a mí como espectadora me ha pasado.
de ver espectáculos que hablan, por ejemplo, habiendo visto Vetch, dirigida por Goldstein, si no me equivoco es de Berkov, en El Galpón, habla del miedo, la obra. Y cuando yo salí, me pescaba, me daba cuenta, cuando decía, tengo miedo que el carrito de hamburguesa haya cerrado. Me pescaba, o sea, es un poco exagerado. Quizá podría decir, a lo mejor cerró, ¿no? Y no tengo miedo. Te quiero decir, eso capaz que es una cosa racionalizada, pero a veces yo creo que es muy sutil lo que nos modifica el arte. Pero si permitimos, nos modifica. Pero esa conexión también uno la aprende, ¿no? Porque no debe ser lo mismo cuando comenzaste tu carrera ahora, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? ¿Vos podés recordar las primeras obras? ¿Cómo encaraste el escenario? Sí, mira, te digo que recuerdo una en la EMAD, que fue como un crack que hice, que donde yo no desarrollaba mis habilidades, digamos, y haciendo tragedia griega con Hugo Bardallo como docente. Empecé a tener como un rechazo, me dormía en los ensayos, caía redonda como si tuviera narcolepsia. Estábamos ensayando y roncaba, era como si estuviera negando a lo que estaba pasando ahí. Y me quería ir y empecé a tener como un conflicto muy grande. Y un día Hugo me dijo, bueno, hacelo desde ahí, desde donde estás. Y me estoy durmiendo, bueno, hacelo dormida, pero hacelo desde ahí. Ese día conecté con el personaje que lo estaba haciendo. Claro, era muy fuerte, era Hécuba, que tiene que ver el cadáver de su último hijo que ella pensaba vivo. En la guerra de Troya le matan a todos sus hijos, era algo muy fuerte. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque lo recuerdo como, de vuelta, atravesando ese malestar, ese conflicto, esa cosa de no voy a poder, atravesándolo, estuvo la primera obra en la que yo sentí, acá hay una actriz. Porque realmente lo viví, eso. Y la segunda que recuerdo es también un desafío muy grande, la primera obra profesional, que de vuelta sale en esta charla Alfredo Goldstein. Yo todavía no había terminado la EMAD, pero estaba haciendo un impasse. Hubo un año que no cursé y dejé para hacer cuarto el último año. Y me llama para hacer Hamlet García, uno de los personajes, porque quien era mi pareja en ese momento, Jorge Temponi, estaba en el elenco y me recomendó. Dijo, no, mira que anda volando, no se recibió todavía, pero mira que anda bárbara, ¿por qué no le haces una prueba o algo? Y él dijo, no, si la recomendás vos. Y ahí fue que en la primera obra que hago me ganó el Florencio Revelación en el 2003. Sí, en 2013. Ahí va. Porque yo siempre digo que creo que fue por la primera frase que decía, que no la voy a decir acá porque tenía una palabrota, y que también era un acto de valentía, aparentemente, que la primera frase que digas en un escenario tenga esa palabrota y tenga ese contenido tan sexualmente explícito. Entonces de vuelta, ¿no? Vuelve a salir en esta charla también, así como Goldstein, el atravesar un miedo, el atravesar una limitación, el atravesar... Entonces, claro, los primeros ensayos de esa obra para mí eran un sufrimiento, porque yo decía, yo no voy a poder decir esto delante de la gente. Mi madre no me va a poder ir a ver, porque yo no voy a poder decir esto en la cara de mi madre. Y bueno, y es eso, de verdad. A mí una de las cosas que me ha enseñado el teatro es que se atraviesan, las cosas se atraviesan. Eso que vos decís de esa frase me hace acordar una vez, estuvo Virginia Ramos acá hace un tiempo atrás, y ella contaba algo parecido cuando tuvo que hacer un personaje donde tenía que salir con ropa interior. Y entonces el padre estaba en la platea. Y entonces lo que le costaba hacer eso, claro. Y como que ahí, cuando uno lo logra hacer y hacer el personaje, se libera, ¿no? Sí, es liberador, bien, esa palabra es importante. El tema de cómo la liberación no es... La liberación de temas nuestros, la liberación en el sentido que sea. Hables de liberación en el sentido que lo hables. También aprendí con el teatro, nunca va a ocurrir en el estado comiendo nachos sentado mirando una serie, ¿no? Ocurre poniéndote a prueba, sabiendo que tenés que poder más que lo que podías hasta el momento anterior. Exactamente eso, sí. Bueno, cuando esta obra que te digo, Hamlet García, mi suegro, el papá de Jorge, mi suegro de aquel entonces, no se animaba a ir a verla porque era un hombre muy formal, muy así.
Y fueron, sí, fue mi suegra y la tía de Jorge el día del estreno. Y lo convencieron, le dijeron, mira que está bárbara, tenés que poder verla, es la primera vez que actúa Marianita, tenés que verla, que no sé qué. Y el amado, ¿qué hizo? No me avisó que iba a ir para no ponerme nerviosa el día que fue y se sentó en la última fila. Cosa que yo no supiera que estaba, porque dijo, donde Marianita sepa, que donde Marianita me vea se va a quedar sin letra. Y sí, pero bueno, y también con el tema de mamá, también una cosa que aprendí, que me decía también uno de mis ex, es uno no puede hacer arte pensando que le guste a los padres. Y es una gran verdad, porque si no, de vuelta entramos en un terreno como de una complacencia. Es como tampoco se puede hacer arte tratando de agradar al público. Claro. Hay un momento en que tenés que hacer lo que vos considerás que es arte, que es bueno y que es valioso y que querés expresar o que querés decir. Totalmente. Bueno, volvete a Temponi, ¿no? Ustedes tuvieron un programa que tuvo muchos años al aire. Sí. ¿Ahí comenzaste a hacer radio con él? Sí. Nunca había hecho radio, ni pensaba hacer radio, ni se me había ocurrido ser locutora tampoco. Empecé en Mateína y gracias a que estábamos en Mateína, Glot, una agencia que estaba haciendo la publicidad de la Filarmónica en aquel momento, en el 2005, Horacio Todeschini me escucha la voz, escuchaba siempre, y dice, ¿qué tal si la invitamos a ella a ser la locutora de la Filarmónica? Que desde ahí soy la locutora de la Filarmónica también, ¿no? Pero fue como que me fue llevando, y no, nunca había hecho radio y fue de las experiencias más hermosas de mi vida ese programa de radio. ¿Te gusta hacer radio? Me encanta, me encanta. Si me apuraste digo que me gusta más capaz que hacer teatro. No tienen por qué competir las dos cosas, claro, ¿no? Pero sí, porque comunicar solo con la voz me parece que es como, genera como una intimidad con el oyente. Me parece que lo que entra por el oído entra como más derecho que lo que entra por el ojo, menos mediado por el hemisferio izquierdo. No sé, es como más íntima la relación y me encanta. Sí, en Montevideo hay muchas radios, ¿no? Y el público cambia. Bueno, pero por ejemplo en el interior todavía se mantiene eso de que no sabés quién te está escuchando. Te puede estar escuchando una persona o te pueden estar escuchando 100. Sí, pero vos eso no lo sabés y hacés el programa como para los 100, ¿no? Claro, me parece precioso. Y me encanta la magia que había en aquellos momentos que no te veían, no sabían quién eras. Entonces nosotros... a Jorge se le había ocurrido, porque como era los sábados de noche al principio y generó una banda de gente que en los mensajes se empezaron a mandar mensajes entre ellos y se hicieron amistades realmente, ¿no? Que entre los oyentes, que después sabíamos que se habían hecho amigos, después se terminó el programa y esas amistades seguían. Entonces hubo, no sé si se le ocurrió a algún oyente o a Jorge mismo, de empezar a hacer fiestas de fin de año para que se conocieran en persona. Claro. Esa gente que se mandaba mensajitos y se mandaban cosas. Bueno. Y en la primera fiesta de fin de año de Mateína, viene un veterano y bueno, como que había estado buscando a la Lobo, buscando a la Lobo entre los asistentes a la fiesta, y medio con cara de decepción, viene y me dice... Así que sos vos, mirá vos. Yo te hacía alta, morocha, con unos ojos negros. Y puso una voz, viste, todo así. Y yo flaquita, chiquitita, con poco pelo, me sentí como que le debía algo al hombre, ¿no? Le debía mi imagen, esa imagen que él esperaba. Es que la voz hace una imagen, ¿eh? Mucha gente, locutores más viejos, más veteranos, que no tuvieron la oportunidad de tener el audiovisual, la gente, de hecho, me ha pasado muchas veces, de ver a una persona y decir, no es la misma que se escucha. Claro, ponele, bueno, la magia que había en las épocas del radioteatro, claro, ¿no? Que nosotros casi no llegamos. Yo escuchaba unos que ven Sarandí igual cuando era chica, y algunos llegué a escuchar en las radios públicas de aquella época. Claro, y era maravilloso, porque vos te imaginabas, y después dicen los cuentos, ¿no? De que hacía mi abuela y todo. Ay, cuando conocí a Mengano de tal, qué decepción, porque era horrible, era peticito, chiquitito, y yo me lo había hecho un alto churrazo, ¿no? Un galán, claro. Sí, la voz tiene eso, tiene que genera imaginación, provoca nuestra imaginación. Lobo, ¿por qué? Porque no es tu verdadero apellido. No es mi verdadero apellido. Justamente cuando estábamos empezando Mateína,
yo había trabajado en la administración pública en universidad, en facultades, ¿no? Entonces había sido administrativa y había trabajado en Bedelía. Entonces sabía lo que era que te dijeran, me llamo Manuel Rodríguez. Hay 28 Rodríguez y yo tengo que buscar. Entonces, segundo apellido, decía uno desde el fichero, ¿no? Segundo apellido. Entonces yo siempre me acostumbré a decir López Bonilla. Y además en el liceo me decían la Bonilla. Porque se reían de bombilla, canilla, bolilla, yo qué sé. Entonces, cuando bueno, Mateína iba a empezar a salir al aire y Jorge estaba armando la artística, me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Te pongo Mariana Bonilla? No, poneme Mariana López Bonilla, dije yo. Me dijo, no, es muy largo. No, elegí, Mariana López o Mariana Bonilla. Y yo dije, pero no quiero poner Mariana Bonilla porque mi padre había muerto hace unos años y era como despreciarlo, no sé. Entonces me puse con un lápiz a tratar de decir, bueno, a ver qué se me ocurre combinando, ¿no? Y me armé el mate pensando que iba a ser largo el tema, ¿no? Y no duró nada, porque puse la primera sílaba del apellido de papá, la primera sílaba del apellido de mamá y dije, Lobo. Qué lindo, me gusta. ¿Sí? Y al principio firmaba y todo con la L mayúscula y la B larga mayúscula. Y después llegó un momento que todo el mundo se creía que era mi apellido y ya está. Y he pensado en volver para atrás. Y no, ya a esta altura es como que es otra identidad que tengo de las muchas identidades, porque uno de última es muchos. Y bueno, mi identidad profesional es Lobo. Y ya los certificados, claro, las cosas que estudio y todo, ya ni digo que me pongan López Bonilla, porque ¿para qué? Para tener que estar haciendo, poneme Lobo y ya está. Sí. Bueno, sí, eso suele pasar. Bueno, de hecho yo no soy Morty, ya le aviso a la gente. ¡Ah, Chan! Pero día de revelaciones. Es una historia larga. para otro día. Pero bueno, ¿qué te ha dejado el teatro en todos estos años? ¿Te salvó la vida? Más de una vez, sí, la verdad que sí. No solo esa vez en que empecé a hacer teatro, que sí tenía pensamientos recurrentes de suicidio, ahí es que voy a mi madre a decirle, mamá, mira que no quiero vivir, no sé qué hacer. Y ahí es que empieza mi camino, o sea, la primera vez me salvó la vida, literal. Porque fue cuando, a partir de ahí, no puedo concebir no querer vivir. Tenga el problema que tenga, ya no concibo no querer vivir. Soy plenamente consciente de que es un don despertarme todas las mañanas. En la situación vital en que uno esté. Es un don, mientras no me vinieron a sacar de acá, estar todavía encarnada. Pero sí, más de una vez me ha salvado la vida. Y hace relativamente poco. ¿Sí? Recurrentemente me salva la vida. Y la última vez que me la salvó fue por un tema también vital, de esas cosas que les pasan a los seres humanos, pero que nos duele mucho, un dolor muy agudo. Y ahí me di cuenta que Dionisos, ¿no? El dios griego, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con todo eso, me salvó como Dionisos en el mito salva a Ariadna, que está tirada, que está queriendo morir porque la dejó Teseo. Entonces, recuperé una obra que estaba escribiendo hace años acerca de Ariadna y Dionisos, pero ahora desde este lugar, desde darme cuenta que el teatro a mí me ha levantado así, en brazos, en esa belleza, en esto que te digo del transmutar, en esto que te digo de lo ritual, en esto que te digo del ponerse al servicio, como dice el maestro Le Bon, que fue mi maestro en la EMAD, tuve esa dicha. Él dice, el actor, cual Prometeo, ofrece el hígado. Es eso lo que estamos haciendo. Porque yo trabajo, revuelvo, parece que últimamente se ha banalizado tanto, se ha popularizado que parece que fuera como un chiveo. Y si está escuchando a alguien que tiene parientes o amigos muy cercanos, que son actores o actrices, sabrá que ese chiveo conlleva mucho sufrimiento, conlleva dolor, conlleva nervios, conlleva no dormir, conlleva... entonces, es verdad, no somos víctimas tampoco, pero sí que revolvemos adentro, para servir eso de una manera que le sirva al espectador. Entonces, sí, me salvó varias veces. Bueno, ahora vos sos una actriz ya consolidada con muchísimos años, ¿no? Muchísimas obras también, pero
es duro también el teatro en Uruguay, ¿no? Porque si bien hay público, somos un público muy chico y pero mucha variedad de teatro. Sí. Hay mucha variedad de teatro. Sí. No es fácil tampoco. No. Es anormal la cantidad de obras Sí, es anormal realmente, porque una vez me acuerdo que comparaban la cantidad de obras que había en París, en cartel, y en Montevideo, imagínate la cantidad de habitantes, Sí. y eran más o menos la misma cantidad. Eran, ponele que te diga que en París había 10 obras más, es una locura, ¿no? Sí, entonces realmente económicamente es muy ingrato. Por más que tratamos de profesionalizarlo todo lo que podemos en cuanto a la remuneración, sí está profesionalizado en cuanto a la tarea. Y es muy fácil de ver como espectador. Vos vas a un espectáculo y te das cuenta si es profesional o no, por el nivel que tiene, más allá de que si te gusta o si no te gusta, el nivel de, ¿no? Pero sí, en eso es ingrato, en la posibilidad que te da de vivir y de desarrollarte. Sí, a mí me ha pasado de que hubiera más gente arriba del escenario que en la platea, y no te estoy exagerando. Más de una, no cantidad de veces, por suerte, pero, y de decir, ¿qué hacemos? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿La hacemos o no la hacemos? Porque hay veces que hay una cuestión económica, ¿no? Y claro. Decís, no nos conviene hacerla porque tenemos que poner mucho dinero encima, no solo no ganar, sino poner dinero. Por el fijo del teatro, que claro, los teatros tienen sus costos también, y tienen que cubrirlos, y bueno. Técnicos y todo. Técnicos, las luces, esto, lo otro. Entonces, pero me ha pasado de decir, vamos a hacerla igual, porque podíamos económicamente, por ejemplo, estaba ese colchón, y bueno, y también ahí pasan otras magias, ¿no? Una magia diferente. La belleza no siempre es la belleza que uno naturalmente diría lo socialmente aceptado, ¿no? Y yo te digo, fue una función muy bella, porque fue rarísima, porque fue de una comunión con esos espectadores que tenían un agradecimiento, claro. Porque estaban cerquita y claro, y tenían esas mujeres actuando para ellos que eran menos. Entonces también la belleza puede ser diferente o inesperada, y eso también se lo agradezco al teatro que me lo enseñó. ¿Y qué obras te marcaron que has hecho? ¿Cuál fue la que más te han gustado? Que le tenés un especial cariño, ¿y por qué? Un especial cariño le tengo a 2 obras que hice en el Circular. Una, Amores, de Domingo G. Oliveira. A 3, mira. Domingo G. Oliveira, Amores, año 2007. También dirigida por Goldstein, tercera vez. Ay, lo voy a tener que llamar. Y esa, estuvimos 2 años en cartel. Que no es tampoco tan común en nuestra es mucho tiempo. Es pila de tiempo. Y de recordar que nos dijeran, hay gente peleándose en la puerta con la boletera porque les dice que no hay más lugar, y peleándose porque dicen que no, que ya vine 2 veces, que no la puedo ver. O sea, que eso es maravilla. Pero además maravilloso porque la gente salía diciendo, muchas veces me dijeron, ay, qué lindo. Me quedé con la sensación de que sí, de que se puede, de que hay algo, de que era una obra que apostaba mucho a la ternura, tenía mucha cosa de ternura, en la que tuve la dicha de trabajar con Álvaro Pozzolo, de hacer de pareja y tener una intimidad tan grande con ese hombre, de pasar, de que nos teníamos que dar besos, ¿no? Muy apasionados, porque la pareja tenía que ser así muy apasionada, y de llegar al punto que un día Alvarito dijera, ay, mi amor, hoy, mirá que estoy así con hoy vamos a darnos piquitos, mi amor, porque mira que soy un asco. Y yo decirle, ay, Alvarito, ¿qué me importa? Los mismos chupones de siempre, con moco sin moco. Ponele. Nivel de intimidad tan grande, ¿no? Para que de verdad, con muy pocas personas, uno pierde el límite del asco. Eso es cuando hay una intimidad muy grande. Después la otra que te quiero nombrar es La fiesta de Abigail, dirigida por Denevi. Una obra que también estuvimos pila de tiempo en cartel y que la disfruté tanto, porque la gente se reía mucho, porque también sostenía un discurso que a mí me interesaba sostener y que podría ser tranquilamente: la vida es eso que pasa cuando estás ocupado haciendo otros planes, la frase de John Lennon. Y te diría, le agregaría, y la vida es eso que pasa mientras estás tratando de complacer el que dirán y no viviendo tu vida.
O sea, un discurso que me encantaba sostener en ese momento y que lo sostendría hoy también. Y que el personaje además me dio muchas satisfacciones porque apareció mágicamente una vez que no encontraba el personaje y no había manera y tenía que tener su... No podía ser desde mí que lo hacía. Y me sentí en un momento social, ¿ves que te digo? Claro. Tan desubicada de timidez que alguien dice algo y yo en el momento del desubique hice... Yo dije, Dios mío, pero yo no me río así. ¿Y esto qué es? Y ahí dije, ay, Angie, viniste, gracias. Voy al ensayo siguiente y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. El flaco capaz que dice, no puede ser tan desubicada de hacer esa risa. Y la entré a alargar. Ahora la hice mal después de años, ¿no? Pero en un momento de la pasada hice... Y ahí ya se me empezó a armar el cuerpo. A partir de ahí, el flaco me dice, yo no sé dónde sacaste eso. Pero es eso, vos. Tirá de ahí y tenés a Angie. Entonces, bueno, esa magia que tiene el teatro. Y la otra obra, Las novias de Travolta, que dirigió el queridísimo Gerardo Vejeres en La Alianza. Una obra que a mí yo decía al principio, es una comedia. Bueno, yo no sé, porque yo en realidad me gusta más el drama. Yo soy una actriz de ir hacia las vísceras, entonces a mí no sé si la... Y fui tan feliz viendo cómo la gente se paraba y bailaba al final, ver veteranas aplaudiendo y que salían muertas de risa. También eso, viste, decir, qué divino. Y eso lo hicimos nosotras con Tulipano, con los productores, con todo el equipo, ¿no? Pero... se van contentos. Realmente era... Y el grupo, que somos amigas hasta ahora, las Azucarame el Churro, nos hacemos llamar, porque era una frase que decía Leonore Barcas es un grupo de amigas que dura hasta hoy, también de esa intimidad que tiene el teatro con los compañeros que nos hacemos familia. A veces esa familia dura lo que dura el proceso, también pasa eso, y no por eso es menos familia, y te contienen, y llegás al camarín diciendo, no puedo más con ese hombre, me va a matar, porque me trata mal, porque no sé qué, y te contienen, y después eso se desarma, pero bien valió esa familia en ese tiempo. Pero esas te diría que son mis top. ¿Y te pasó de hacer algún personaje que te costara por el hecho del personaje? Vos ahora creo que elegís un poco más las obras a tu gusto, ¿no? Pero sí. ¿Hubo algún personaje que te costó? Sí. Elijo, soy muy cuidadosa al elegir las obras en este momento. Ya tengo medio fama de que soy medio quisquillosa, pero bueno. Sí, me han costado muchos. Me han costado mucho. Y algunos hasta el punto de que no me salieron. No pude. En el botín... No te esté la piel. Sí, no llegó, no se produjo la magia, no vino, no la supe convocar a la enfermera que era asesina en la obra de Joe Burton, El Botín, y no me salió, quedó a medio camino, no vino, no se presentó. Y no porque fuera asesina, ¿no? Porque yo qué sé, no. Muchas veces los personajes más embromados pueden ser... Me ha pasado, ¿sí? En Teatro en el Aula me había tocado una vez hacer una mala muy malvada. Y era un placer, era maravilloso. Esa sí vino, y era muy malvada. Y me encantaba, y la disfrutaba mucho. No es por el juicio de valor, es que simplemente no ocurrió en el proceso, como se dio, y bueno, no ocurrió. Y es un sufrimiento muy grande. Cuando estás en el escenario... y no estás convencida de lo que estás haciendo, es tremendo. Es tremendo. Es como sentir que le estás vendiendo pescado podrido a la gente. Entonces es muy feo. Bueno, Mariana, un gusto que te quedamos nosotros. La verdad que podríamos hablar mucho más. Pero ¿qué tenés pensado para ahora, para el presente actual y lo que viene? Estás en algunas obras también, ¿no? Sí. Ahora estamos ensayando con mucho gusto una obra que se llama 100 metros cuadrados, o El Inconveniente, de Juan Carlos Rubio, en español. Dirige Félix Correa. Y estrenamos ahora nomás el 17 de marzo en el Teatro Alianza con Graciela Rodríguez, Gustavo Antúnez y yo. Y bueno, y un gran equipo de técnicos que no voy a empezar, viste que la gente hace toda la ficha de aburre. Ya se van a enterar de todo. Y después vuelven Las Maravillosas de Taco Larreta, dirigidas, por Goldstein, será por eso que me acuerdo tanto. En junio, eso es para junio, en el queridísimo Teatro Victoria. Vamos a hacer una temporada completita como no hemos tenido, porque Las Maravillosas ha ido salpicoteando así de sala en sala. Y bueno, y eso es por ahora, pero es bastante.
Golten es como Almodóvar, ¿no? Tiene su fetiche, ¿no? Tiene sus fetiches y yo por ahora sigo ahí. Vamos a ver, nunca se sabe, ¿no? Capaz que me baja del trono en cualquier momento. ¿En algún futuro te gustaría guionar o dirigir en teatro? Dirigir, estoy casi segura que no, porque me pone muy nerviosa estar del otro lado y ver gente que quiero actuando. Me pone nerviosa como público. Calculo que donde fuera encima mi responsabilidad que todo camine, me volvería loca. Pero sí tengo pedazos de obras escritas. Hay una en particular que la tengo ahí y que está ahí. Y estoy aprendiendo que, bueno, ya le llegará el momento. Porque la encuentro, me desencuentro, la encuentro, me desencuentro. Eso sí, escribir teatro me gusta y bueno, ya se dará que la termine. Por lo menos esa sola. Pero está. Y después actuar, claro. Actuar. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que me encantó hablar contigo. Volveremos a conversar. Ojalá. Fuera del micrófono también tuvimos una charla muy interesante. Eso queda en el micrófono. Pero bueno, en el futuro vamos a tenerte. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo. Me encantó estar acá contigo. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos por escuchar.